Bienvenidos, hermanos y amigos, qué bueno volver a encontrarnos y ya sabemos el propósito de estas reuniones, es agradecer al Señor, alabarlo, bendecirlo y poner todas nuestras necesidades en sus manos. Siempre nos escucha, nos responde de acuerdo pues a su santa voluntad y qué bueno poder comprender, entender esas respuestas y aceptarlas. Y bueno, generalmente esas respuestas son agradables para nosotros, o siempre, aunque haya algunas cosas que el Señor responda, pero todo lo que Él hace por nosotros es por nuestro bien, y eso es lo más importante, entenderlo y comprenderlo. Estamos reunidos para alabar al Señor y honrarle, y pues debemos agradecer mucho por todo lo que nos ha dado esta semana, por lo que ha hecho en nuestras vidas diariamente y por todo lo que nos ha dado: familia, amigos, trabajo, salud, la vida importante, y lo más importante, entender que lo tenemos a Él, que contamos con Él, y tenerlo acá en nuestro corazón. Oremos. Amado Dios, este es un tiempo que dedicamos a ti para honrarte, para agradecerte y para exaltarte, Señor. Tú lo eres todo, precioso Rey. Y aquí estamos para honrarte. Gracias te damos por la vida, como ya dijimos, que te la debemos a ti. Tú tienes el control de ella. Gracias por todas esas bendiciones que en este momento estás enviando, las que enviarás de aquí en adelante, y por la sabiduría que tú nos das cuando la necesitamos. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos la honra, el honor y la gloria. Tú eres nuestro Dios, tú eres el Rey, tú eres el Señor. Gracias, Padre amado, por la palabra que tienes para hoy. Y te pedimos que ese mensaje, a través de tu siervo Luis Sánchez, llegue a nuestro corazón y llene las necesidades espirituales que tenemos. Nos dé esa seguridad, esa paz, esa tranquilidad que tu palabra da, y que confiemos plenamente en ti, porque todas las cosas contigo salen perfectas. Gracias por todo, precioso Rey, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Y qué bueno disponernos para escuchar la palabra del Señor con nuestro pastor Luis. Hola, mis amigos y mis hermanos, qué bueno nuevamente encontrarnos en este lugar y a través de esta transmisión para compartir y entender la palabra de nuestro Dios. Qué bueno es saber que Él nos ha dado vida hoy y nos tiene con salud. Esas son sus misericordias para con nosotros. Por eso le alabamos, le glorificamos y por eso le amamos con todo nuestro corazón. Es el Dios nuestro, es el Dios que debemos conocer y es el Dios que debemos amar. Hoy vamos a seguir compartiendo unos temas muy importantes que nos alertan, que nos previenen y que nos enseñan acerca de los últimos tiempos. A medida que transcurren los años, nos acercamos pues a los finales, a los tiempos finales. Antes que venga el fin, sucederán muchas cosas que debemos conocer, que debemos saber. Y sobre todo debemos aprenderlas para no caer en la tentación de todas aquellas pruebas y de todas aquellas tentaciones que llevan a la derrota, a la deserción espiritual y a la cancelación de el interés que teníamos por las cosas del Señor. Es pues muy importante aprender qué nos dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. En este día vamos a compartir un tema
que lo he titulado El trabajo de los anticristos. El anticristo es una persona o personas que intentan destruir la obra de Cristo Jesús. Son aquellos que contrarrestan el mensaje, lo distorsionan, lo dañan y perturban las mentes de aquellos que no tienen una buena fundamentación bíblica, que no están bien estructurados en las cosas del Señor y que no tienen una relación precisa con Dios, dinámica con Dios, para no caer en las tentaciones de estos seres que son los peores enemigos de Jesucristo, pero también los peores enemigos nuestros. Aunque nos muestran cosas muy interesantes, muy atractivas, que nos atrapan porque somos seres terrenales, porque tenemos visiones, deseos y anhelos que esos seres intentan complacernos, intentan llenarnos de aquellos elementos terrenales para distorsionar o desviar las cosas de Dios. Los anticristos, pues, son personas que se muestran amables, atentas, entre paréntesis, santificadas, humildes en algunos casos. Y esos seres, pues, tienen una personalidad muy atractiva. Y ese tipo de personas, pues, impactan la vida de aquellos que están buscando figuras atractivas para seguirles, escucharles y, por supuesto, aceptar lo que enseñan. Los anticristos, pues, son unos actores que hacen bien su papel y que el instrumentador es Satanás. Satanás los posee y los hace ver ante los demás como personas que vienen de parte de Dios, personas que son muy especiales, con atributos, con dones, con unos recursos de tipo espiritual y que atraen a muchas personas. Veamos, pues, quiénes son los anticristos. Algunas cosas solamente para mostrar de ellos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 12, versículos 21 y 23, vamos a ver la caracterización de un anticristo. Y así se presentan muchos, pero que este nos da una idea de cómo son aquellos que aparentemente vienen de parte de Dios, pero sus manifestaciones, sus obras, sus palabras son desviadas, son perturbadoras. Capítulo número 12 de Hechos de los Apóstoles, versículos 21 al 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no le dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Este hombre, que en aquella época representaba, entre comillas, el poder político, el poder judicial, pero también ellos caracterizaban al Dios. Eran dioses para el pueblo. Y el pueblo quería escucharles. Este hombre, pues, salió vestido muy elegantemente, con ropas muy finas, ropas muy costosas, y salió ante el pueblo y empezó a hablar. Pero el pueblo en ese momento entendió que su discurso, que su prédica, que su enseñanza, que todo lo que decía no venía de parte de Dios. Y era cierto. El pueblo descubrió que este hombre era un farsante, era alguien que tomaba el papel de Dios
para llevar un mensaje equivocado, un mensaje erróneo. El pueblo lo entendió, el pueblo comprendió realmente que su mensaje no venía de parte de Dios. Por eso clamó y dijo: no queremos palabra de hombres, sino palabra de Dios. Sí, así se presentan los anticristos. Hombres bien vestidos, hombres con una buena imagen, hombres con ropas costosas, hombres con un orgullo y una altivez que son los enviados de Dios, que son los representantes de Dios, que son los ungidos de Dios. Pero nada de eso tienen, porque Dios no viene a las personas o escoge a aquellos son altivos, orgullosos, ostentosos. No los escoge. La humildad es una de las características que Dios pone en sus siervos, en sus ministros, para que lleguen a la tierra como Jesucristo llegó, con humildad, con mansedumbre. El anticristo pues se conoce porque es así. Le gusta mostrarse, le gusta ser el centro, le gusta ser importante, le gusta que los demás le admiren, que los demás le llamen Señor, que los demás le llamen todo tipo de calificativos que exaltan su personalidad. El anticristo pues es ese, el altivo, el orgulloso, y aquel que al escucharle, cuando uno escucha a uno de estos personajes y empieza a analizar su palabra, se da cuenta que no viene de parte de Dios. Por eso hay que estar muy alerta en cuanto a lo que uno escucha, a lo que uno ve que hace el líder o el jefe de una congregación. En este caso, son palabras de hombre acomodadas de la palabra de Dios para cautivar, para enseñar, para atrapar, para atraer a las personas que no analizan, que no escudriñan, que no buscan la manera de entender la palabra y de compararla con las sagradas escrituras. Esta es la caracterización pues del anticristo. Este tipo de personas recibirán un castigo terrible de Dios. Como en este caso, dice la Biblia, que fue comido por los gusanos delante del pueblo. Dios envió un ángel y le mandó una plaga para que este hombre no tomara más el nombre de Dios y lo usara para su favor, para su conveniencia. Y este hombre pereció comido de gusanos delante del pueblo. Así serán todos aquellos anticristos que toman la vocería de Dios, pero que son los representantes del enemigo de Dios, Satanás, y el demonio que los hace sus instrumentos para desviar al pueblo. Entonces, veamos que algo es muy importante entender. El siervo de Dios es una persona humilde, es una persona que tiene mansedumbre y que muestra el amor de Dios y enseña la palabra de Dios con pureza, con sinceridad y con verdad. Esas son las características de un verdadero siervo de Dios, una persona que está al servicio de Dios y al servicio de las personas. Vamos a ver otro ejemplo de quiénes son los anticristos. Aquí mismo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, ahora en el capítulo 13, otro anticristo. Veamos capítulo 13, versículos números 6 al 10. Dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimás, el mago,
pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Esta es la forma en que se muestra un anticristo, haciendo magia, haciendo manifestaciones extraordinarias, mostrándose como alguien sobrenatural, mostrándose como una persona que ha recibido poder sobrenatural, haciendo alarde de sus pases mágicos, de sus palabras persuasivas. Por eso se le llamó aquí el mago. Y el mago estaba allí como un falso profeta. Enseñaba cosas de Dios, pero todas distorsionadas y equivocadas. No era el representante de Dios, no era el enviado de Dios, no era el siervo de Dios. Era alguien que había asumido ese papel de una manera muy personal y había buscado la manera de adquirir algunas habilidades de tipo mágicas para poder presentarse ante el pueblo y que el pueblo quedara maravillado, asombrado por todas las señales que hacía. El apóstol Pablo, un hombre que había sido escogido de Dios, y Bernabé, que estaban allí, dice que le reprendió y le dijo: hombre de todo engaño, que trastornaba a la gente, que no permitía que la gente conociera el mensaje del Señor como era. Este mago, pues, con todas sus artimañas, atraía, y aún más estaba aquí cerca de este hombre principal que lo perturbaba y distorsionaba el mensaje que el apóstol Pablo, con una palabra verdadera, con la voz de Dios para este hombre, con el mensaje del evangelio, le quería entregar a este señor. En verdad, así son los falsos cristos, los anticristos. Tienen unos poderes extraordinarios, hacen señales, prodigios, ya lo vamos a ver, y eso atrae a la gente. Eso cautiva la mente de las personas que no analizan que los milagros no solamente vienen de parte de Dios o las señales extraordinarias, sino también el enemigo tiene poder. Satanás tiene poder para hacer grandes manifestaciones, sanar enfermos, restituir la parte física de las personas, levantar los caídos, dar vista a los ciegos. Grandes señales y prodigios hacen los que caracterizan a Satanás, los que también son instrumentos de Satanás. Pero la gente no entiende eso. La gente cree que todos las grandes señales, las sanidades, las cosas extraordinarias vienen de parte de Dios. Y esa es la equivocación grande que hay que corregir, porque hay que aprender que Satanás también tiene poder, tiene milagros, tiene señales, y esos poderes los deposita en hombres y mujeres, por supuesto, para que los manifiesten a las personas y los hagan errar y equivocarse del camino que es Cristo Jesús. Aquí estaba pues este mago haciendo la peor obra en la tierra, que es hacerse representante de Dios, hacerse representante de Cristo Jesús. Pero Pablo lo descubrió. ¿Y por qué lo descubre Pablo? Porque Pablo sí conoce las Escrituras. Pablo es el escogido de Dios, es el llamado por Dios y sabe que quiénes son los falsos cristos, los anticristos. Este hombre pues sufre posteriormente, queda ciego y después pide perdón, pide ayuda para que Dios lo perdone por su falsedad,
por la forma en que quería arrastrar a la gente, no a Dios, sino a Satanás. Este pues es uno de los enfoques o uno de los perfiles de los falsos cristos. Veamos ahora cómo engañan los anticristos, cómo engañan a las personas. Y lo vemos en Mateo capítulo 24, versículos 24 y 26. Veamos. Mateo capítulo 24, versículos 24 y 26. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y dice el versículo 26: así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. El anticristo es una persona que tiene unos poderes extraordinarios, hace fantásticas cosas, milagros extraordinarios, y esto pues atrapa a aquellos que no conocen la palabra del Señor, aquellos que tienen grandes necesidades de sanidad o de situaciones económicas, pobreza. A esos son los que atrapa este tipo de personas llamadas los anticristos. Pongamos un ejemplo. Si hay alguien que está paralítico y está en silla de ruedas o en una cama, y alguien dice, vayan a tal parte que allá están sanando a los enfermos. Esta persona que ha querido toda la vida curarse, moverse, trabajar, hacer una vida normal, tiene inmediatamente un impulso, un deseo de lograr su sanidad, de lograr su recuperación, de lograr su normalidad. Y entonces ese deseo, ese anhelo grande de un ser que está postrado en cama, lo lleva a buscar a aquel que hace el milagro. Y aquel que hace el milagro sí lo restituye, lo sana y la persona se siente bien. Esto es lo que hace Satanás. Busca la manera de resolverle un problema a la persona de manera terrenal, física, para que crea en el que hace el milagro. Y el que hace el milagro pues tiene un objetivo: arrastrarle a su doctrina, a su falsedad y al infierno, por supuesto, porque es un instrumento de Satanás. Entonces, quien tiene esa enfermedad, o que tiene esa parálisis, o que tiene la necesidad de ser una persona normal pero que no puede, va a esos lugares y allí encuentra la solución a su problema. Pero sana su cuerpo se rehabilita, pero su alma se pierde. Pongamos otro ejemplo, que es las propuestas que en este momento hacen los anticristos. Una persona muy pobre, que siempre ha querido tener lo necesario o tener más, que ha tenido muchas limitaciones, muchas necesidades, y encuentra un líder que está predicando la prosperidad, la abundancia, el dinero, las riquezas. Por supuesto, aquel que es pobre, aquel que tiene esa gran necesidad, pero el gran anhelo, va a esos lugares. Y allá, por supuesto, hacen algún pase mágico, hacen alguna oración, y la persona recibe dinero y tiene muchas riquezas. Entonces se siente satisfecho terrenalmente, pero su alma se perdió. ¿Por qué? Porque la entregó a alguien, creyó en alguien que le dio un beneficio, por supuesto, pero que no salvó su alma, no
restituyó la relación con Dios. El anticristo es aquel que da, pero también exige. El anticristo es aquel que beneficia terrenalmente, pero destruye espiritual y celestialmente. Pero quien está pensando únicamente en vivir bien en la tierra, en satisfacer los deseos de la tierra, en lograr en la tierra el éxito, no le importa perder su alma, no le importa sacrificar lo que sea, sino lo que le interesa es recibir su propio beneficio terrenal. La prosperidad pues es un gancho que usan los anticristos para atraer a miles, aún no solamente de pobres, sino aún de ricos, porque quieren tener mucho más. Esa manera de atrapar a la gente nos puede ayudar o nos puede indicar que allá está un anticristo predicando este tipo de cosas que son atractivas, pero que van a destruir el alma para siempre. Los anticristos pues engañan así, con poderes maravillosos, extraordinarios, de admiración de los líderes, de los llamados pastores, los falsos pastores, por ejemplo. Hoy las congregaciones mayores, las más grandes, son de aquellos que son los anticristos, que están logrando muchas almas porque las almas están buscando bienestar terrenal, el bienestar físico, pero no están buscando la sanidad de su alma, no están buscando el perdón de pecados, no están buscando la vida eterna. Buscan es el beneficio de tipo terrenal. Por eso hay que estar muy atentos. El milagro de sanidad es bueno si lo hace una persona de Dios. Si no lo hace, es mejor quedarse enfermo y ir a la presencia de Dios que estar sano aquí y al morir ir a los infiernos. Podemos decir también que, y preguntarnos, ¿a quiénes arrastran los anticristos? ¿A quiénes? Y el apóstol Pablo nos da un texto muy corto, pero que nos enseña a mirar a quienes engaña el anticristo. Veamos lo que nos dice el libro de Efesios. Efesios 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El texto es claro y preciso. ¿A quiénes engañan los anticristos? Aquellos que son niños fluctuantes, es decir, el niño no tiene el conocimiento ni tampoco tiene ese proceso mental para discernir, para analizar, para determinar qué es lo bueno, qué es lo malo. El niño no entiende todavía las cosas de la vida porque no las sabe, y lo más interesante es que no tiene todavía el manejo del análisis, del estudio, de la comparación. Y cuando es niño fluctuante, es decir, va de un lugar para otro, su mente no tiene una estabilidad ni emocional, ni sentimental, ni intelectual. Ese tipo de personas, así como mentes de niños fluctuantes, son los que atrapa el anticristo. Porque el evangelio es para personas que, conociendo la palabra de Dios, que analizando la palabra de Dios, que estudiando la palabra de Dios, la entienden, la comprenden y determinan que en verdad lo que dice la palabra, lo que enseña es la verdad. Sí, el cristiano es aquel que escudriña a diario
las Sagradas Escrituras, para entenderlas, pero para afirmar su fe y afirmar su creencia. Ese es el cristiano que no podrá nunca ser atrapado por el anticristo o por los anticristos, porque son seres que no se dejan engañar, no tienen su mente divagando, no tienen duda, sino que tienen una cimentación, tienen un conocimiento y tienen una estabilidad tanto emocional como espiritual basada en las Sagradas Escrituras. Eso es muy importante aprenderlo. Dice también que ese tipo de personas con mente de niños fluctuantes son llevados por doquier viento de doctrina. En otras palabras, no tienen una estabilidad doctrinal. Y por eso muchos van a una iglesia, a otra, pertenecen a una congregación, a otra, y no tienen una radicación, no tienen una estabilidad para decir, aquí me quedo, voy a seguir en estas cosas del Señor, sino que están buscando satisfacer su ego, están vacíos espiritual y doctrinalmente y buscan en una parte y en otra, y por eso no tienen una estabilidad. La persona pues que tiene un conocimiento preciso, sencillo, analizado de las Sagradas Escrituras, es una persona estable, es una persona que no está en procura de discutir, de aprender más equivocadamente muchas veces, o de extenderse en cosas que no les da el conocimiento preciso. Hay muchas personas así, no satisfechas con las Escrituras porque no las conocen, porque no las entienden y buscan por doquier y no encuentran una estabilidad ni espiritual ni doctrinalmente. A ese tipo de personas le llegan los anticristos y les atrapan fácilmente porque no tienen una postura, una raíz que les indique que están andando bien con el Señor. Y dice más este versículo: los engañan con astucias, es decir, les persuaden, les muestran cosas equivocadas y ellos caen en la trampa. Esto es muy importante aprenderlo porque son las herramientas, son las tareas y los instrumentos que usan los anticristos para atrapar a los creyentes. Conclusión de este mensaje: los anticristos están hoy en día en todo el mundo y están haciendo su trabajo. Jesucristo mismo había dicho que vendrían esos anticristos, que se presentarían en su nombre y harían grandes cosas, grandes señales, grandes prodigios, enseñarían muchas cosas importantes y muchos caerían. Eso está ocurriendo en este momento, por todo el mundo. Y la gente que está en necesidad de curaciones, de dinero y de otros recursos, está yendo a buscarles para recibir los beneficios, pero perdiendo sus almas. Aplicación, pues, de este mensaje: conoce bien las Sagradas Escrituras, aprende bien lo que el Señor está enseñando. No te dejes llevar por aquellos que te van a resolver el problema económico, el problema de salud, el problema de dificultad en tu familia. Ven a Cristo Jesús, que salva tu alma. Eso es lo más importante. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ven a Cristo Jesús. Él te ama, quiere salvarte y quiere darte la oportunidad de entender su palabra para que no caigas en el error de los anticristos. Espero que sigas escudriñando la palabra del Señor y aprendas a discernir
quién tiene la voz de Dios y quién no la tiene. Espero que en esta mañana hayas entendido la palabra del Señor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros.